Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el Salmo 144 y para este tiempo devocional lo hemos titulado como oración pidiendo socorro y prosperidad. Oración pidiendo socorro y prosperidad. Vamos a la lectura de este salmo para empezar nuestro tiempo devocional de esta mañana. Dice Salmo 144: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti clamaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bien, pues este Salmo 144 es un salmo de alabanza que presenta ciertos matices de lamento y petición, ¿sí? Es un salmo muy parecido al Salmo 18, el cual describe los actos de salvación de Jehová en términos de un gran fenómeno celestial. En un momento lo vamos a revisar. Es muy interesante esta parte. También es posible que el salmo se utilizara con ciertos tintes militares, ¿sí? Incluso podría ser durante el entrenamiento de los ejércitos, porque también habla de esta acción bélica y estos términos bélicos que pudieran haberse usado este salmo, o el uso de este salmo pudiera ser en el régimen militar. La guerra en el antiguo Israel, recordemos, estaba muy unida también a la adoración a Dios. La liberación del enemigo no era solamente un trabajo de soldados fuertes, era un asunto de devoción activa. La estructura del Salmo nos va llevando por esta alabanza a Dios, el gran guerrero, una descripción de la fragilidad del humano, la descripción de los actos salvadores de Dios y una determinación para alabar a Dios, un llamado para que Dios continúe salvando a su pueblo. Es este salmo una petición del rey por la liberación en un contexto tal vez de pactos que han sido quebrantados, que pactos que se han roto y ataques militares. David intercala parte del salmo
de acción de gracias en esta petición. ¿Sí? Intercala así acciones de gracias durante esta petición de socorro y prosperidad. Empieza con una alabanza, primero celebrando el don de Dios a su rey para hacer guerra a su favor, para que sea favorecido durante el conflicto. Luego confiesa la debilidad humana con palabras semejantes al Salmo 8 y al Salmo 39. Pide a Dios que acuda al campo de batalla en forma personal, en forma de tormenta. Una petición que está haciendo para que el enemigo sea azotado, para que el enemigo sea castigado. Y vemos en el transcurso del Salmo que el pueblo también se une a la petición del rey, ¿sí? Pidiendo a Dios que los bendiga como si fuesen niños fuertes, que tengan fertilidad en sus productos, en sus campos, que tengan productividad en sus ganados, que haya seguridad. Y también admiten que todo esto es parte de la bendición de Dios. ¿Sí? Es la terminación que vemos en el versículo 15. Dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. La alabanza pone de marco, sí, las peticiones del pueblo y del rey, el del salmista. ¿Sí? Es también entonces que aquí observamos que el Salmo 144 es una oración por la nación. Es una conclusión de esta colección de salmos de David que refleja el periodo del triunfo de David, durante el cual tuvo control del reino, durante el cual Dios dispuso que estuviera al frente del pueblo de Israel. En este sentido es por eso que tiene paralelo con el Salmo 18. Aquí David le agradece al Señor por la victoria, y ora pidiendo más bendiciones sobre la nación. Este salmo tiene un fuerte tono militar. Tal vez para algunos lectores o algunas de las personas que pudieran encontrarse esta lectura, pudiera ser incluso hasta el término de ofensivo o no embonar con el resto de la enseñanza en la Biblia, no encontrar cómo es que tiene relación este salmo con el resto de la Biblia. Pero vemos que aunque la guerra es horrible, existía un conflicto que era necesario y que no podían el pueblo de Israel dar marcha atrás. Como nación, el pueblo de Israel tenía que enfrentar esa batalla y enfrentarse a esa condición de guerra. Vemos que en el Salmo Dios mismo es con frecuencia comparado con un soldado. Y muchos de los seres antiguos o de los héroes que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron militares que pelearon para proteger al pueblo de Dios, para proteger al indefenso, para proteger a aquel que estaba en necesidad. David reconoce que sus habilidades militares eran incluso un don de Dios, que se los dio para que los usara de forma correcta, para que los usara para proteger al indefenso, no para maldad. David reconoció que hasta los mejores líderes y más capaces tienen una corta vida. La fuerza de la nación debe estar fundamentada en Dios. David, por lo tanto, pide al Señor que descienda en forma de tormenta sobre sus enemigos, sobre los enemigos del pueblo, con el fin de proteger su libertad para servirlo. Cuando Dios les haya otorgado esa victoria y la paz, David podrá entonces guiar a su pueblo en alabanza al Señor. Por eso es que la petición de David, aunque pudiera parecer violenta o aunque pudiera ser terrible, que pida bendición sobre la guerra, tiene un propósito. Dice que sea benéfico Dios con ellos para que entonces todo el pueblo junto con él
pueda alabar a Dios. La paz, la prosperidad y la fuerza moral son bendiciones mucho más grandes, o las bendiciones mucho más grandes que puede tener una nación, que puede tener un pueblo. Durante el periodo de los jueces, incluso Israel raras veces tuvo estas tres bendiciones: paz, prosperidad y fuerza moral. ¿Sí? Israel caía constantemente en el periodo de los jueces en estos conflictos, caía constantemente en estos problemas. La carencia de fuerza moral condujo a la ausencia de paz y prosperidad. Y es algo que vemos en el libro de Reyes y en el libro de Jueces, constantemente perdiendo, constantemente extraviándose el pueblo, porque sus dirigentes, porque sus líderes, porque sus militares carecían de estos elementos y entonces fallaban al cumplir el cometido que Dios había puesto sobre ellos. Durante el periodo de los reinados de David y Salomón, Israel gozó de una paz y una prosperidad que excedió a todo lo que habían experimentado antes, a todo lo que habían experimentado hasta ese momento como nación. Israel nunca había tenido tanta bonanza como en la época de David y Salomón. Israel gozó de una paz y de una prosperidad que excedió a todo lo que habían experimentado antes. Aunque David cayó ciertamente en pecado y la tendencia a la idolatría se dejó sentir en el reinado de Salomón, sus tiempos fueron de relativa fuerza moral que contribuyó al bienestar de la nación. Uno de los elementos más importantes que cualquier nación, que cualquier pueblo, que cualquier sociedad puede anhelar es dar a sus hijos, dar a la siguiente generación no solamente fuerza y salud física, sino también fuerza moral y espiritual. Los hijos que tienen esta fuerza son como plantas, dice, bien nutridas y como pilares firmes, ya que será un gozo y una bendición para sus padres y para la sociedad en la que viven. Tenemos razón para temer que nuestra sociedad esté fallando en este elemento, en este tiempo. ¿Sí? Porque se está viendo poco trabajo, pocas intenciones para dar una fuerza moral a la siguiente generación. Estamos viendo graves fallas en este rubro en la sociedad actual. Estamos viendo que la sociedad está careciendo de fuerza moral. Y aunque nuestra nación, México, no es el pueblo escogido por Dios en el sentido en que Israel lo fue, sin embargo, somos una nación ricamente bendecida. Hay prosperidad material de recursos naturales, hay libertad religiosa. Tenemos muchos otros elementos que otros países o otras naciones del mundo no tienen. Pero en la vida terrenal, las naciones tienden a cosechar lo que han sembrado. Si hacemos nosotros más caso a las cosas materiales y olvidamos la preparación espiritual de la siguiente generación, vamos a cosechar una generación de hombres y mujeres desobedientes, irrespetuosos, egoístas y un largo etcétera que se irá abonando a los resultados del descuido de los elementos de moralidad, de los elementos espirituales y de los elementos que se nos han confiado a nosotros. Si una nación confía en el poder económico y militar para su salvación, nada entonces la podrá salvar del juicio de Dios. Solo Dios es la verdadera fuente de bendición para cualquier nación. Debemos estar preocupados por estar predicando esto a la siguiente generación, a los niños, a los adolescentes, incluso a los jóvenes. Como he dicho, el Salmo 144 tiene este fuerte tono militar. Incluye la oración del rey que suplica la victoria y la liberación de sus enemigos.
y incorpora esta plegaria nacional por prosperidad y abundancia. El salmista fundamenta sus peticiones en que la nación cuyo Dios es el Señor es esencialmente feliz y bienaventurada. Los temas ciertamente pueden herir sensibilidades, pueden herir las susceptibilidades espirituales de la gente contemporánea, amante de la paz. La guerra en ese momento era un evento que no podían dar la espalda a Israel, y por lo tanto confiaban en que Dios era el que peleaba las batallas, pero habían puesto todo su trabajo en que Dios les bendeciría. El salmista alaba y bendice a Dios, pues reconoce que solo Dios es el fundamento estable y firme de la paz. En efecto, el Señor es el único capaz de brindarle al pueblo sentido claro de esperanza y seguridad. Una lectura cuidadosa del Salmo descubre que hay unidad en la figura del rey. Dios ha dispuesto que este líder esté en ese lugar. Dios ha dispuesto que este rey esté en ese lugar con un propósito. Y Él busca que el rey tenga esa condición especial que busca para que pueda guiar al pueblo adecuadamente. El rey se presentaba delante de Dios no solamente para hacer estas oraciones de forma individual, sino en representación del pueblo. Nosotros de la misma forma debemos presentarnos delante de Dios para orar ciertamente por nosotros, pero también orar por aquellos que están cerca de nosotros, orar por esta generación, por estos niños, por estos jóvenes, por estos adolescentes, para que sean guiados en la palabra de Dios, ponerlos delante de Dios para que Él nos sea propicio en estos trabajos que vamos y estamos llevando con niños y con adolescentes. Es importante que nosotros también estemos clamando por esta generación. El Salmo 144 comienza con una clara y viva expresión de seguridad y fortaleza. Bendito sea Jehová y mi roca. El salmista confía serenamente en el Dios que prepara a su pueblo para la guerra. El Señor muestra misericordia. Es misericordia, versículo 2. Misericordia mía. Es castillo, es fortaleza, es libertador y es escudo. Sin lugar a dudas, David está recordando los eventos bélicos que él tuvo que sortear. Y nos recuerda que aunque es militar, su esperanza estaba depositada en Dios. No en sus habilidades, no en sus destrezas, no en sus conocimientos. Y David la reconoce como roca para ilustrar que es sólido y es fuerte y es estable y que asimismo le permite gobernar a Israel, pues está sujeto debajo de él. Es lo que David nos transmite en este salmo. En los versículos 3 y 4, el salmista mueve sus afirmaciones en torno a Dios como esperanza. Evalúa su naturaleza. Él mismo evalúa su naturaleza y hace esta comparación con Dios. Un Dios firme y estable como una roca que es capaz de infundir aliento y esperanza, pues manifiesta su misericordia y poder en medio de las batallas como castillo, como fortaleza, como escudo, como libertador, en contraparte a la precariedad humana. Las personas somos como soplos. Dice la palabra, somos incluso como sombra.
Es decir, pasamos muy rápidamente por esta vida. Muchos no dejaremos rastros permanentes o rastros estables y firmes. Lo que dejaremos serán el cúmulo de enseñanzas que Dios nos haya permitido recibir y transmitir a otros. Lo que Dios nos haya permitido tomar de su mano y haber compartido con otros. La vida humana es frágil y limitada, pero el poder divino es fuerte y poderoso. Estas meditaciones en el Salmo 144 la encontramos en otras partes de los Salmos, e incluso también en Job capítulo 7. El salmista destaca las limitaciones humanas, y aunque se trate del rey, el Salmo nos lleva a pensar, nos lleva a esta conclusión, que las limitaciones humanas pueden ser sustentadas por medio del poder divino para enfrentar los problemas de la vida, los conflictos y hasta los conflictos en los más altos niveles de la sociedad. Hacia el final del versículo 5 al 8, esta sección es un clamor del salmista, su oración para que Dios incline los cielos y descienda. Solicita una intervención divina extraordinaria. Pide al Señor una nueva manifestación especial de su poder y clama para que Dios se presente, para que Dios se manifieste. Su poder, para que Dios manifieste su fortaleza contra el enemigo. Que los libere, así como lo hizo en antaño. Las imágenes que presenta son estos montes que humean, son estos relámpagos y estas saetas del Señor que hacen que los enemigos se dispersen, se desorienten, infundan temor en el corazón de los enemigos y se ahuyenten, se dispersen, se vayan, ¿sí? Se regresen a sus tierras. El salmista clama por la redención divina, que equivale a sacarlo y protegerlo de las manos enemigas, descritas como extrañas y que lo amenazan como si fueran una gran inundación. Tenemos este estribillo en los versículos 8 y 11. La característica fundamental de sus adversarios es que son mentirosos. Esos enemigos son identificados dos veces como gente extraña, tanto en el versículo 7 y en el versículo 11, que le atacan con mentiras. Y ante la violencia relacionada con esta falsedad e injusticia, el salmista clama por liberación y rescate, porque reconoce que solo el poder divino puede salvar al salmista de su crisis. Únicamente la intervención del Señor puede rescatarlo de la adversidad. Esta es una gran enseñanza para nosotros. Esta es una gran seguridad que nos transmite este Salmo 144 para nosotros. El rey mismo estaba clamando por la liberación de parte de Dios. El rey mismo se postró y clamaba por la misericordia de Jehová. Hagamos nosotros lo mismo. Estemos dispuestos a doblar rodilla y llegar delante de Dios. Esperar su salvación, sea cual sea el conflicto, sea cual sea la crisis, sea cual sea la aflicción. Al final, David nos transmite esta idea de forma clara. El salmista desea que el ambiente de crisis y de guerra sea transformado en dinámicas de paz
en dinámicas de seguridad, en prosperidad. Reconoce con valor y seguridad que el pueblo que disfruta ese tipo de ambiente de confianza es feliz, dichoso y bienaventurado. Y añade, bienaventurado el pueblo que tiene esto. De esta forma el salmo se completa. Comienza con una bendición y finaliza con una bienaventuranza. Este salmo pone de relieve varios asuntos que son importantes para nosotros hoy en día. Que es importante que nosotros estemos comprendiendo y aplicando. La persona que clama en la crisis será escuchado. Para el salmista la oración siempre será escuchada. Por eso llega delante de Dios. Por eso clama delante de Dios, porque sabe que Dios lo ha protegido en los conflictos anteriormente y que Dios lo seguirá protegiendo en los conflictos en el presente. Esta oración nos revela no solamente su confianza, sino también nos revela que es importante que todo el pueblo esté dirigiendo sus oraciones, que esté dirigiendo su confianza a Dios. Transmitamos a nuestra familia, transmitamos a los jóvenes esta seguridad. Demos nuestro testimonio, hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que esto anime, que esto exhorte, que esto transmita la seguridad que también nosotros tenemos a Dios. Y otros más, por la misericordia y el amor de Dios, lleguen a los pies de Dios y no solamente clamen por paz en el mundo, sino también clamen por paz delante de su presencia, que sean reconocidos como hijos, que sean reconocidos como hombres y mujeres que han decidido seguir a Cristo. La lección para este salmo es que la felicidad verdadera solamente la podremos encontrar delante de Dios. Esta fue una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para el Señor la felicidad no se relaciona con tener o comprar, con poder político o demostraciones militares. El mensaje que Dios busca a través de este salmo es que nosotros encontremos realmente en Dios la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera paz. En el mensaje que Jesucristo presentaba en sus enseñanzas, incluso en el corazón de su doctrina, Jesús indicaba que la gente que era dichosa es pobre en espíritu, es aquella persona que llora, aquella persona que es mansa. Las personas felices recibirán la tierra por heredad. Las que tienen hambre y sed de justicia serán consoladas. Las personas bienaventuradas son misericordiosas, son pacificadoras y de limpio corazón. Y que la felicidad plena no disminuye ni se ausenta en medio de persecuciones. La felicidad plena no disminuye en medio de tribulaciones. La felicidad plena no disminuye cuando se nos insulta, cuando se nos calumnia o cuando se nos persigue. Esa es la gran bienaventuranza. Por eso termina el salmista: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Es una gran lección para nosotros. Es una gran enseñanza para nosotros en este tiempo. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor sigue siendo nuestra fortaleza. Es cierto que tenemos debilidades. Es cierto que nuestra tendencia es hacia el mal.
pero recobremos fuerzas y lleguemos de nuevo delante de Dios y pidamos su bendición. Supliquemos por su intervención y entonces podremos gozar de esa paz y prosperidad que Dios ha preparado para nosotros. La vida es corta. David nos recuerda que es semejante a la vanidad y nuestros días son como la sombra que pasa. Santiago escribe, Santiago 4:4, neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es la forma que habla de la vida. Debido a que la vida es corta, debemos vivir para Dios mientras tengamos tiempo. No desperdiciemos nuestra vida al entregarnos a un propósito inferior sin valor perdurable. Vivamos para Dios. Es el único que puede dar valor, propósito y significado a nuestra vida. Es el único que puede dar valor, propósito y significado a la vida de niños, adolescentes y jóvenes. Oremos por esta generación que está viviendo esta tribulación, que está viviendo esta crisis, para que puedan conocer al Dios verdadero, para que puedan conocer a Jehová y clamar a Él y aprender a depender de Él y tener de Él la verdadera felicidad, el verdadero gozo, y encuentren en su palabra propósito para su vida. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, que nos permites reunirnos en torno a tu palabra, Señor. Gracias por las bendiciones que nos diste en el transcurso de esta noche, Señor. Te pedimos por aquellos que están en lecho de sufrimiento, que están sufriendo tribulación, angustias, persecuciones, Señor. Te pedimos, Señor, para que lleguen delante de ti, Señor, y clamen también por la verdadera paz, Señor, y el verdadero gozo que aún nosotros podemos experimentar en medio de tribulaciones. Padre bendito, gracias. Gracias porque siempre en tu palabra, Señor, encontramos el alimento para nuestro espíritu, el alimento para nuestro ser. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este tiempo, Señor. Gracias por tu iglesia fiel, por ese remanente, Señor, que tú permites que esté clamando a ti, Señor, y que otros lleguen al conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque también este mensaje lo pueden recibir los niños, los adolescentes, los jóvenes, Señor, esta generación que se encuentra dispersa, Señor, que no encuentra la felicidad en ninguna parte, Señor, porque no lo han buscado en ti, que eres la fuente, Señor. Permite que otros lleguen al conocimiento de tu palabra, Señor. Permite que niños, jóvenes y adolescentes también lleguen, Señor, a reconocerte como la única fuente de vida. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y, Señor, dejamos en tus manos nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros clamores, Señor, para que tú respondas según tu santa voluntad. Padre bendito, gracias de todo ello. Y todo te lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Que tengan un excelente día, hermanos. Gracias a Dios por esta mañana. Que el Señor les bendiga. Que tengan un excelente día.